Mitsuke-ta Kyoto Rockers. Esto es Rokyoto Bridge, el puente que te conecta al rock en Japón. Anteriormente les he compartido un poco sobre mis experiencias en conciertos en Japón con los casos de Aldius y Love Bites, ambos marcados por temas de la pandemia. Pero ahora que la situación está mejorando mucho, tuve la oportunidad de disfrutar de un concierto con una esencia japonesa superior a la que había vivido hasta ahora, Wagaki Band en Kioto. Lo especial de esta banda es que su música está basada en históricos poemas japoneses y su sonido es una combinación entre rock y elementos folclóricos japoneses tocados con instrumentos tradicionales. Veamos cuáles son. El nombre de la banda ya de por sí es muy descriptivo, porque si desmenuzamos el significado de los kanji, su traducción literal es banda de instrumentos tradicionales japoneses. Wagaki Band tiene un total de 8 integrantes. Tenemos a los 4 que usualmente tienen todas las bandas, baterista, guitarrista, bajista y cantante, pero los 4 restantes son los que le dan la identidad japonesa al grupo y son los que tocan los instrumentos del shamisen, el taiko, el koto y la shakuhachi. Comencemos por la shakuhachi. Esta es la flauta de bambú japonesa. Se toca de manera vertical y originalmente solo era tocada por los monjes budistas, mientras que otros a su vez practicaban la meditación, hasta que a finales del siglo XIX se aceptó su uso para crear música con fines lúdicos. Pasando ahora al koto, este es nada más y nada menos que el instrumento nacional de Japón. Por lo general se utilizan kotos de 13 o de 17 cuerdas, y su cuerpo representa un dragón acostado. En sus orígenes, el koto estaba asociado a la nobleza y a las clases más altas de la sociedad japonesa, y su sonido es precioso. Por cierto, hay un anime buenísimo de koto que se llama Kono Oto Tomare, búsquenlo, se los recomiendo mucho. Hablemos ahora del poder que genera el taiko. Este es el gran tambor japonés. La esencia del taiko es guerrera, ya que en el Japón antiguo se utilizaba en la antesala del combate. Actualmente existen muchos tamaños disponibles y es muy popular entre los clubes escolares. Super Genki. Incluso no puede faltar el videojuego del taiko en cada game center. Finalmente, uno de los instrumentos más llamativos y queridos por los fans es el shamisen, lo que vendría siendo la guitarra tradicional japonesa. Solo tiene 3 cuerdas y estas se golpean con la ayuda de una especie de dedal bastante grande. El shamisen se popularizó utilizándose en obras de teatro kabuki, aquí en la región de Kansai. Con el paso del tiempo, se fue incluyendo en otros círculos artísticos, incluso hasta llegar a una banda de rock como Wagaki Band. Wagaki Band se presentó en el Rome Theatre de Kioto el 11 de octubre de 2021, como parte de la gira japonesa para celebrar su 8º aniversario. Pienso que el lugar seleccionado para el concierto guarda una estrecha relación con la esencia de la banda, porque está ubicado en una zona que tiene muchos elementos culturales y artísticos de Japón. El Rome Theatre se encuentra en un complejo cultural junto a otros atractivos como el Museo de Artesanías y Diseños,
el Museo Municipal de Arte, el Zoológico y lo más impresionante, el Templo de Heian, cuyo territorio empieza estrictamente desde el portal rojo más grande que he visto en la ciudad y creo que en mi vida, y que está prácticamente a mitad de la calle. El teatro tiene una capacidad máxima para 2,000 espectadores, aunque por ahora debido a la pandemia se deja siempre un asiento vacío entre los asistentes. Además del nivel en donde se encuentra el escenario, este recinto cuenta con 3 pisos. Es pequeño pero muy bonito. En cuanto a detalles curiosos que vi esta vez, tengo que empezar con el hecho de que por fin pude presenciar cómo la mayoría de los espectadores compraron sus lámparas de luces neón para este concierto de color morado, y todos moviéndolas al ritmo de la música y todos parejitos. Esto es algo que solo había visto en videos de las bandas en Japón, pero no me había tocado experimentarlo aquí. Otro detalle fue que la cantante también hacía pequeñas danzas con los abanicos y las sombrillas tradicionales japonesas, las cuales tenían diferentes imágenes. Incluso también usó una katana para una de las canciones. Esto todavía le dio un toque extra a la ya de por sí súper japonesa experiencia. Otro detalle bastante llamativo fue su escenario, que parecía una media esfera, con luces y pantallas en el contorno. En Japón está prohibido grabar o tomar fotos con el teléfono durante el concierto, pero esto que están viendo fue precisamente durante una canción en donde sorpresivamente anunciaron en las pantallas que se podía hacer, y la gran mayoría no dudó en hacerlo. Cuando la canción terminó, volvieron a indicar que por favor guardaran todos sus teléfonos. Nos dieron unos abanicos armables como este, y eran para usarlos en un momento del concierto donde era una batalla entre taiko y batería, y tenías que imitar sus ritmos. El siguiente detalle es algo que también vi en el concierto de Aldius, pero ahora asumo que quizá es un patrón en la actualidad. En la última parte del concierto, todos los integrantes de la banda se ponen las playeras que están vendiendo como mercancía oficial y tocan varias canciones con ellas puestas. Es una estrategia adicional para que al salir pases a dejar algunos miles de yenes a la tienda. Ahora más que nunca podré portar con orgullo mis playeras de los tours. ¡Sí! Esta otra situación también es común entre las bandas japonesas que tocan dentro del país. De las 2 horas que dura el concierto, unos 20 o 30 minutos se la van a pasar platicando y bromeando entre ellos y con el público, y diciendo qué es lo que les gusta de la ciudad en donde están tocando, como la comida o los lugares famosos. Finalmente, cuando terminó el concierto, a través del sonido del teatro se nos iba informando en qué orden debíamos ir saliendo, para evitar aglomeraciones en las puertas o escaleras. Y nadie se levantaba hasta que tocaba el turno. La organización japonesa siempre presente. ¿Qué te pareció esta breve reseña de lo que viví con Wagaki Band? Si no los has escuchado, te los recomiendo mucho porque son de las bandas más significativas que hay ahorita en Japón. Y si te gustó el video, regálame un like, cruza el puente y suscríbete al canal. Okini Kyoto Rockers. Regreso pronto.